información, siempre a las órdenes. Arranquemos con el tema de Fernando Villavicencio. Hoy un juez emite precisamente, Patricio León, una orden de prisión temporal por 24 horas en contra del periodista. Tú creaste la red de periodismo libre. ¿Cuál es tu criterio sobre estos temas? Porque se busca amedrentar a los periodistas. Ya pasó antes con Anderson y ahora con Fernando. Bienvenido. ¿Cuál es tu criterio? Bien, sobre este caso puntual, lo que está haciendo el juez es pedir la detención de Fernando Villavicencio con fines de que pueda comparecer y rendir su versión por un caso, por un tuit sobre un caso de unos médicos que tienen carnet de discapacidad y supuestamente se habrían beneficiado de aquello para obtención de beneficios. Esto, sin lugar a dudas, a mí me parece un atropello, en el sentido de que lo que hace Fernando Villavicencio es exponer documentos públicos, como son los documentos de aduanas, sobre un tema de interés público, que es el tema del mal uso de los carnets de discapacitados en el país. Por lo tanto, esta detención, si bien no es una prisión preventiva, sino una detención para que comparezca, lo que revela es de que de fondo hay un caso de persecución en contra de Villavicencio evidente, por haber expuesto esos documentos que tienen que ventilarse dentro del ámbito de la información y nunca desde el ámbito de lo penal, tratando de encarcelar a un periodista, o a un periodista ahora candidato a la Asamblea, pero cuando publicó esto estaba ejerciendo el periodismo, por publicar algo de evidente interés público. Y por cierto, reiteremos este tema. El médico ratifica que sí tiene el carnet, pero dice que nunca lo ha ocupado. Este es el mismo cuento de siempre. Se saca un carnet para algo, si no, ¿para qué lo sacan? Porque caso que te cae del cielo el carnet, si hay que hacer un trámite, y hay gente que está 3 años, 4 años buscando sacar este carnet y no lo puede hacer, gente con verdaderos problemas de discapacidad. Pero acá esta gente que la sacó de la noche a la mañana dice que lo han sacado seguramente por deporte, ¿no? O sea, porque no lo han ocupado ni se han beneficiado. ¿A quién le creemos? Sí, aquí hay que verificar si es que realmente el médico tiene primero la discapacidad, porque no solo es él, sino toda su familia. Así es. Tienen la discapacidad para empezar, porque hay muchísimos casos de evidente gente que no tiene esa discapacidad y sacan el carnet a pesar de ello. Lo que hay que verificar es si es que se han beneficiado de los beneficios, valga la redundancia, que entrega la ley. Eso tendrá que determinarse en la información, pero evidentemente esto no tiene que conllevar una responsabilidad penal y tratar de encarcelar a un periodista. Yo no conozco al detalle ni la condición de salud del médico ni de su familia, por lo que no me podría pronunciar sobre si es que el señor tiene o no tiene discapacidad. Lo que sí me puedo pronunciar es de que la vía penal, tratar de encarcelar a un periodista por ventilar información pública, no es la vía adecuada en un país democrático. Obviamente, y en eso estamos concordando. Me quedo pensando en algunos temas. Después de la declaración anticipada de Mendoza y de los suyos que revelan que habían varios delitos, y no es que están culpando a otros, están asumiendo culpa, pero también diciendo quién les dio todos los hospitales y lo demás. Uno se queda preguntándose, ¿y cómo puede seguir la ministra como que nada pasa? Como que no ocurre nada, como que todo está bien. Absolutamente. Nosotros hemos ya entrado en un momento como país en el que ya nada nos escandaliza. Es un país en el que está más preocupado de cuántos hijos tiene Abdalá, que en cuántos hospitales se han repartido en este país. Y eso es altamente preocupante, porque tenemos a un delincuente detenido como Daniel Mendoza, que dice claramente que le repartieron los hospitales, que ese reparto de hospitales produjo reparto de dinero, que ese dinero entre Mendoza, su asesor y toda la trama, que ese dinero se repartió a asambleístas con nombre y apellido, y los asambleístas estos andan por la calle
como que no pasara nada. Aseguran que todo el reparto tenía el ok de la ministra de Gobierno. Nosotros lo habíamos revelado cuando revelamos los chats de que Mendoza había sugerido el nombre del gobernador de Manabí, y que el nombre sugerido por Mendoza milagrosamente es nombrado al día siguiente de que se archive el juicio político a la ministra, con, entre otros, el voto favorable para el archivo del entonces asambleísta Mendoza. En ese tiempo la ministra salió a decir de que los chats eran puro emoticón, que la culpa es de Vivanco, que la culpa es de Boscán, y no trató de responder sobre el fondo del asunto. Y esta semana vemos como el ex asambleísta Mendoza ratifica que la ministra nombró al gobernador de Manabí por sugerencia de él y a cambio de la impunidad. Y esto es terrible porque nosotros entendemos que la corrupción, tenemos que entender que la corrupción no solo es llevar dinero, la corrupción es abusar del poder, traficar de influencias. Hay muchas formas de ser corrupto, no solo llevarse un maletín de dinero, y aquí hay una evidente ilegalidad, puesto que los asambleístas tienen expresamente la prohibición de sugerir o tramitar cargos públicos, lo cual aquí es absolutamente evidente. Mira, el tránsito mismo que le han entregado al señor Mendoza, que le producía $2.500 diarios, significa en 10 días 25,000, significa 75,000 al mes, cada 2 meses $150,000, y multiplicado por 6 los 150,000 nos da $900,000 al año. O sea, uno termina diciendo, bueno, nos están contando que nos estaban robando cara a cara, y todo el mundo tranquilo, y no pasa nada, los asambleístas tranquilos, la ministra tranquila, no pasa absolutamente nada, este es el país. No pasa absolutamente nada, y sale la ministra a decir que el 29 de septiembre tiene que ser declarado el Día del Cínico, porque se hicieron esas declaraciones. Esto lo dice ella el 30 de septiembre. Yo creo que hay que hacer 2 días del cínico, el 29 y el 30, porque con absoluto... Se nos cortó la comunicación, vamos a retomarla inmediatamente para seguir este diálogo con Luis Eduardo Vivanco, de La Posta. Retomamos el diálogo, la charla que mantenemos en este momento. Luis Eduardo, se nos cortó la comunicación. Estabas diciendo que la ministra dijo que tú decías que el 29 y el 30, 2 días de cínicos. Yo creo que el 29 es suficiente. Ya el otro, si quiere festejarse más María Paula, que se festejen las Marías, pues. Claro, o sea, es combatir al cinismo con más cinismo en todo caso, porque el tema del reparto ya es absolutamente innegable. Ella trata de siempre deslegitimar lo dicho, como diciendo no puede ser creíble el testimonio de un delincuente, y yo cojo y siempre digo que el caso de sobornos que tiene por los techos a Rafael Correa está basado precisamente en el testimonio de una delincuente como Pamela Martínez, o Jorge Glass está preso en el caso de Brecht por el testimonio de un delincuente como es José Concienzao Santos del caso de Brecht. El propio caso de Brecht a nivel mundial está basado en el testimonio de Marcelo Odebrecht, un delincuente confeso. Entonces a mí me parece paradójico que utilizan el testimonio de los delincuentes únicamente cuando les conviene, y cuando les es desfavorable, ahí ya no tienen ningún tipo de credibilidad. Me quedo pensando qué poder tienen los Bucaram, que insultan a Moreno, que insultan a la ministra María Paula Romo, que gritan, que pelean, que amenazan a la justicia, que están involucrados en la muerte del israelí, y que sin embargo consiguen ayer que sea trasladado Jacobo a Guayaquil. Y uno termina preguntándose, bueno, ¿y qué pasó? Un juez que ordena que se le traslade inmediatamente, so pena de que si no le hacen caso va a aplicarles el artículo 281, que es pena de hasta 3 años de cárcel por no obedecer juez de autoridad competente. O sea, hay tanto dinero, hay tanto poder, ¿qué mismo es lo que pasa? Que en nuestro país tenemos que soportar todo esto. Es
El tema de los Bucaram es un tema que es altamente rentable para el gobierno también, porque cualquier escándalo relacionado a la familia Bucaram nos hace desviar la atención de otras cosas de muy alto calibre. Entonces, cada que el gobierno está metido en algún relajo, algo pasa con Bucaram. Y toda la opinión pública está en cuántos hijos tiene Bucaram, si la Gaby vuelve a abrir las hamburguesas, que si Darito baila el salsa choque, y nos confundimos en creer que eso es lo más trascendente que pasa en el país. Que es importante, sí, que deben pagar por cada uno de los dólares que le hayan arrebatado a la gente, absolutamente. Pero lo que yo no me dejo llevar es en el show de los Bucaram, y que el gobierno permite a UPA y transmite en vivo por televisión para poder desviar nuestra atención de quiénes son los que repartieron, porque si es que los Bucaram recibieron, alguien les repartió. Si Mendoza recibió, alguien les repartió. Aquí nadie en este país, ni siquiera el gobierno, discute de que haya existido el reparto, pero solo nos enfocamos en quién recibió el reparto, no quién entregó el reparto, lo cual es absolutamente absurdo. Me quedo pensando en estos temas y lo sumo a otro absurdo. Que el señor Correa no haya llegado para aceptar su candidatura conforme él mismo lo determinaba. En el caso Bucaram, año 2013, decía que la disposición dice que de forma expresa, personalísima e indelegable tenía que ir a aceptar la candidatura. No lo hizo Correa. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral, con Atamaín a la cabeza, dice que eso es inaplicable y que por lo tanto cambien nomás de candidato, que no hay ningún problema, cuando la candidatura de el Llaverito Arauz tenía que haber sido descalificada, pues. Sí, en ese debate legal hay dos posturas claramente contrastadas. La adjudicación de la personería jurídica y permitir la candidatura es una candidatura que nace con absolutos vicios de legalidad, pero que nació, ¿ya? Como muchísimas cosas en este país, lamentable, criticable, pero no veo que haya vuelta atrás en esto. Sin embargo, yo considero de manera personalísima también, que a las dictaduras, a los populismos totalitarios, la mejor forma de integrarlos es en las urnas. Recordemos el propio roldosismo del que hablábamos. El roldosismo no se lo proscribió en los despachos ni a través de los oficios o los memorandos. El roldosismo lo proscribió y lo enterró la ciudadanía con el voto popular, después del horrendo y vergonzoso paso por el poder del partido roldosista. Eso es lo que yo personalmente anhelo, de manera muy personal, de que el olvido del correísmo llegue a través del voto popular, que sea la ciudadanía la que lo confine al correísmo, al maloliente y polvoriento rincón de la historia al que pertenece. Y esto es importante decirlo, porque mira, hace 3 días o 2 días decían que iban a hacer una marcha multitudinaria. No llegaron a ser ni siquiera 1000 personas, ya sin sándwiches, sin el poder del gobierno, sin dinero para los buses, sin los $20 que les pagaban, ya no hubo gente. O sea, no hay que tener miedo. O sea, este es un tema clarísimo. Si antes, poniendo a su vicepresidente de 6 años, el señor Moreno, que además se había hecho campaña con el tema de la Fundación Manuel Espejo, regalando colchones antiescaras, regalando medicinas, alimentos y todo, hubo de recurrir al fraude hace 3 años, ahora menos, pues, o sea, la cosa es mucho más difícil, más cuesta arriba, y no van a tener votación, aunque pretendan engañarnos a través de falsas encuestas. Sí, pero tampoco considero de que tenemos que bajar la guardia. Los sectores democráticos, sean estos cuales sean, que combaten el totalitarismo y el populismo corrupto de Rafael Correa, tampoco debemos confiarnos, porque el patético paso del gobierno de Moreno
es un caldo de cultivo para perfectamente el retorno también de las aventuras populistas, sea esta Correa o sea cualquier otro, ¿no? O No sea, nos Yacu sorprendamos Pérez. de que O sea, Yacu Pérez, nosotros, digámoslo con nombre y apellido. Y hay otros más, ¿no? Obviamente, en esta danza. la papeleta está llena de populistas en esta ocasión, querido amigo, pero lo que yo digo es que no nos confiemos de que en el estado de postración económica y de salud pública en el que está el país, no nos confiemos y no nos sorprendamos que esta gente vulnerable, este electorado confundido, vuelva a caer en los brazos de un nuevo encantador de serpientes, sea el Llaverito Arauz o sea XYZ, porque en la papeleta hay cualquier cantidad de populistas aventureros. Entonces, Más aún con mucho dinero que se llevaron del país y con el apoyo de las FARC, del Grupo de Puebla y lo demás, o sea, cualquier cosa se puede esperar. claro, plata no le sobra porque es plata ajena, pero por eso mismo, pero no solo con dinero se gana una campaña. Si es que fuera por eso, Alvarito Noboa hubiese sido presidente las 3 veces que se lanzó. Es importante tener dinero, pero Y es Trump no importante estaría sufriendo en Estados Unidos ahorita, pues no. es importante tener dinero, pero también es importante entender el lenguaje de la gente. El correísmo sabe hablarle a la gente, lastimosamente ese conocimiento lo utilizan para el mal y no para el bien, pero sin lugar a dudas sabe hablar de lo que a la gente le interesa. Entonces no nos confiemos, miremos también lo que está pasando en Bolivia a 2 semanas de las elecciones. El candidato de Evo Morales, el señor Arce, está liderando las encuestas, están con las justas, el señor Mesa entrando a una segunda vuelta y evitando que Evo Morales y su movimiento ganen en primera vuelta. O sea... ¿Pero le creemos a las encuestas o no? Porque muchas de las encuestas han fracasado ruidosamente. Recuerda lo que pasó en Colombia con el proceso de paz. No había ninguna posibilidad, decían, y terminó siendo lo contrario, ¿no? Sí, pero así como ha habido fracasos enormes en las encuestas, también ha habido aciertos enormes en las encuestas. Si es que tú miras el 100% de que se han hecho encuestas, recordarás 2 o 3 fracasos que, como son fracasos a los que no estamos acostumbrados, resultan escandalosos, pero sin lugar a dudas, por el momento, claro que hay que ver qué encuestadora, si es una encuestadora creíble, cuál es su mecanismo, pero el mecanismo, la herramienta de la encuesta per se, es una herramienta válida aquí y en todo el mundo. Lo que quiero decir es de que el estudio cuantitativo sociológico de la opinión pública es un método fiable, ya que aquí haya un encuestador que por $20,000 te tuerza un dato, eso es otra cosa, pero la encuesta como tal debería ser confiable y marca tendencias y permite a los equipos de campaña, sin lugar a dudas, aquí y en la campaña de Trump y Biden, ir definiendo estrategias. Luis Eduardo, tú has tenido oportunidad a través de Castigo Divino, de La Posta, de conversar con mucha gente. En los últimos tiempos has estado conversando con el mago Cherres. ¿Qué opinas sobre este tema, sobre el tema de la ISPOL? ¿Le crees a Cherres? Yo en este caso no le creo a Cherres, tampoco le creo al gobierno. Yo lo único que quiero es que en la bronca que se están pegando entre ambos, yo no me importa quién es el malo, quién es el bueno, a mí lo que me importa es que asome el billete, porque a la final entre ellos y sus peleas, los que estamos siendo absolutamente perjudicados somos la ciudadanía, porque recordemos que nuestro buen amigo Rafael Correa emitió una ley en la que si es que existe altibajos, más bien bajos, agujeros en la seguridad social, entre estas y el ISPOL, es el resto de la ciudadanía la que tiene que
que cubrir eso, es decir, seremos nosotros, serás tú, será la gente que tan amablemente nos está escuchando, los que tengamos que caer con el billete para tapar el hueco que se lo llevó Cherres, o que se lo llevó el gobierno, o que se lo llevó cualquiera. Y esa es la pendejada, nos meten en una bronca en la de que tú, Cherres malo, Cherres por otro lado, tú, María Paula mala, esto se viene haciendo hace años, nadie lo ha advertido, no me vengan aquí a ver la cara de pendejo y tratar de ponerle medallas al uno al otro. Aquí lo que tiene que pasar inmediatamente es que aparezca el dinero antes de que nos obliguen a nosotros a poner la plata. Y recuerda que son entre 500 y 800 millones, que es nada, si lo comparas con los 28,000 millones que han desaparecido del IES, de acuerdo a información del doctor Diego Delgado Jara. 28,000 millones de dólares. Debían estar 48,000 millones y no hay. Faltan 28,000 millones. Sí, y además en general esto yo creo que tiene que ser una oportunidad para transparentar el juego de bonos que tiene la seguridad social en general, ¿ya? Porque el gobierno también utiliza la seguridad social, y en eso sí tiene razón el señor Cherres, utiliza la seguridad social para inundarla de bonos, restarle liquidez, quitarle la plata para meterla en gasto corriente. Hoy día ayer el gobierno anunció de que cancelará la deuda con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, una deuda del gobierno central que asciende a más o menos 1.400 millones de dólares. 1.000 de esos 1.400 millones de dólares van a ser pagados en papeles a 5, 10, 15 años, papeles que no valen nada, que no le aportan ningún tipo de liquidez a la seguridad social tan urgida de plata para que cuando lleguemos al hospital nos den aunque sea una maldita mascarilla, pero no, métele más bonos, métele más papeles, llénalo de deuda impagable a la seguridad social. Pero eso es lo terrible. Eso es lo terrible. Te contaba que esto es lo terrible, te digo, porque no solo es que el IES tiene 20,000 millones de dólares en papeles del Estado, en bonos del Estado, sino que le faltan 28,000 millones de dólares, casi como lo del ISPOL, solo que estos 28,000 millones de dólares nadie ha reclamado. Y de acuerdo a la ley de Correa, cuando al IES le falten plata, tendrá que meterse dinero del pueblo a través del gobierno para compensar la falta. Es el robo perfecto. Hay que ver este mismo esquema de operaciones que se han repetido no solo en el IES, sino también en el BIES, también en la banca pública, porque este tipo de operaciones eran ampliamente conocidas, solo que el gobierno ahora de salida se ha dado cuenta, pero estas operaciones eran ampliamente conocidas. Hay que ver si es que se produjeron en el Banco del Pacífico, hay que ver si se produjeron en CPN, hay que buscar en dónde nomás han estado haciendo la jugada. 8,800 millones de dólares le faltan al central. Eso es dinero directo pasado al señor Correa cuando era gobierno. ¿Sí, imagínate? O sea, estamos hablando de cifras importantes de las que lamentablemente mucha gente no habla, de las que mucha gente no dice nada. Y ahí viene el tema del control de los medios de comunicación a través de la concesión de frecuencias que pretenden hacerlo entre gallos y medianoche tardía, cuando ya este gobierno se va, y pretenden dejar concesionado por 20 años, 15 años. Y uno se pregunta, y bueno, ¿y estos concursos a los que el señor Michelena, el can Michelena, dice que van a entregar primero la concesión y después van a averiguar si es legal o no? Eso es una enorme estupidez. O sea, tú no puedes decir, voy a hacer algo y luego voy a averiguar si es que es legal. Eso ya de inicio es una vulneración contra todo derecho. Es una estupidez con letras capitulares, ¿no? O sea, no puedes tú entregar algo sin tener algo público, sin tener la certeza absoluta de que eso no sea legal. Y aquí lo importante es que recordemos que el señor González, el fantasma González, fue un aliado estratégico del correísmo durante todo su gobierno, ¿ya? Y los sectores democráticos del país, ahora algunos que tiraron la toalla de la democracia y andan polulando por los palacios de gobierno, criticaron ese contubernio entre el Estado y el fantasma para entregarle
uno de los principales monopolios de la comunicación en el Ecuador. Recordemos incluso que el gobierno en ese mismo acuerdo no permitió, sino hizo que en la ley de comunicación el reglamento de la ley esté sobre la ley y se permita de esa forma la venta de Diario El Comercio a este mismo fantasma. Entonces, ahora resulta que el gobierno anticorreísta, el gobierno democrático y de las libertades, vuelve a pactar con el mismo fantasma para volverle a entregar el control de la comunicación, principalmente en radios, a nivel nacional a esta persona. Una persona que se está apoderando del espectro radioeléctrico en radios, pero recordemos que el próximo año también se vienen los concursos de televisión y el señor ya tiene 2 frecuencias de televisión. Que es ilegal también. Que es ilegal también. Una frecuencia que tiene una de ellas que tiene claros índices de legalidad. Pero aquí nadie dice nada, aquí todo está chévere porque todos son panas, pero por el otro lado nos ven la cara de pendejos a la gente. Y no es solo el fantasma, no te olvides de Yunda, en Quito. Ah, mi gran amigo Jorge Yunda, ¿cómo no? El que te bautizó como pautas, como que la pauta fuera ilegal, si de eso vivimos todos los medios. Absolutamente, incluso los de él. Claro. Pero incluso los de él, absolutamente. Sí, exacta. Él dice que él no tiene, en cambio, ninguna frecuencia, ¿no? Que él lo que hace es manejar las radios a través de franquicias. La franquicia que maneja, pero evidentemente es otro caso escandaloso de mira, acaparamiento de frecuencias. Si le creemos que él vende franquicias, es ilegal, pues. La ley ecuatoriana no permite franquicias, no lo permite. O sea, todo esto es ilegal. ¿Por qué? Porque la ley de radio te permite a ti que saques una frecuencia para explotarla, entre comillas, de esto de explotarla comercialmente. No para que le des a otra persona que te dé haciendo radio, sino para que sacas, pues no. O sea, solo para arrendarla. Absolutamente. Todo eso es lo que hay que transparentar. La ley lo que dice es de que si es que tú eres adjudicatario de una frecuencia, eres tú el que tienes que operarla. Obvio. No puedes ser un subarrendador de una frecuencia, porque en ese sentido no importa quién tenga la frecuencia, sino quién tenga la plata para controlar las frecuencias, ¿no? Y ese es uno de los temas. Mira, hay un informe de Contraloría del 2016 que no se aplica. Si se aplicara ese informe, se revertirían todas las frecuencias, 300 y pico de frecuencias. ¿Y qué dice la ley? Que a quien le revirtieron la frecuencia no puede optar nunca más por una frecuencia de radio. No puede. Hay un informe de la Comisión Auditora de Frecuencias, informe que nos costó $500,000. Hay un informe de la Comisión Anticorrupción, hay informes, por informes no faltan, pero falta por aplicación y parece que a nadie le importa y a nadie le preocupa y nadie se da cuenta la importancia de controlar la opinión pública a través de los medios. Exactamente, estoy absolutamente de acuerdo. Estando de acuerdo, ¿qué podemos hacer? Es la pregunta, Luis Eduardo. Lo que podemos hacer es levantar la voz, expresar nuestra inconformidad. El problema es de que este es un gobierno al que ya no le importa lo que piense la gente. Es un gobierno que tiene el 8% de aceptación, ya no puede ser más deslegitimado, y un punto menos de deslegitimación ya no le afecta. El problema es que tenemos que esperar, no esperar, sino en este momento quejarnos, utilizar las vías legales necesarias para impedir este tremendo atropello, esperar que las autoridades de control y presionar desde el punto de vista democrático las autoridades de control para que impidan tremendo atropello, pero sobre todo exigirle al próximo gobierno, sea cual sea esperemos que no sea del llavero, porque el llavero es aliado del mismo fantasma, exigirle que revea este atropello en el caso de que llegase a producirse. Que se va a producir, lamentablemente. Un último tema. ¿Qué opinas de la investigación hecha por Diana Monroy, precisamente el día de ayer, en que muestra un video en que aparece el director de la penitenciaría negociando con el israelí al que mataron? Y él le reclama porque dice, he entregado más de
$46,000, me parece que dice, por su seguridad en mes y medio que ha estado allí. Uno termina diciendo, bueno, esta es una muestra de lo corrupto que está nuestro país, ¿no? O sea, aquí lo que demuestra es una vez más de lo que hablábamos en un inicio, ¿no? El tema de, miren, por ahí hay un Bucaram y nunca nos preguntamos cómo un testigo protegido es asesinado a sangre fría dentro de una cárcel en uno de los casos de corrupción más importantes del país. ¿Quién estaba a cargo de esa persona? Una vez más aparece el apellido Romo. ¿Quién estaba a cargo de la seguridad? Una vez más aparece el apellido Romo. Ahora dirán que este funcionario de la cárcel actuaba por sí solo, que nada tiene que ver, que si lo vi no me acuerdo, que solo le mandé un par de emoticones por WhatsApp, pero el tema de fondo es el que indigna. El tema de fondo en el que tenemos un gobierno, un Estado que no se responsabiliza por absolutamente nada, que se queja de otras mafias que operan, cuando estas mafias no son nada más que satélites de la mafia mayor que opera en el Estado central. Y ejemplo de esto es eso. O sea, permiten que se asesine a un testigo clave que para colmo negociaba su seguridad con el propio gobierno. Y con el propio director. Luis Eduardo, muchas gracias. El propio director que es funcionario de gobierno. Luis Eduardo, muchas gracias. Entiendo que te vas de vacaciones 15 días, ¿no? Desde el lunes desaparezco del ruedo durante 15 días. ¿Se puede decir por qué? Porque nace mi primogénito. Te envío un abrazo, te deseo lo mejor y que tu hijo te llene de toda la dicha, que estoy seguro que va a ser así. Que todo salga bien, mi querido Luis Eduardo. Muchísimas gracias por invitarme a tu espacio. Estaré cuantas veces me solicites. Para mí es un honor y un fuerte abrazo a toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Luis Eduardo Vivanco, a través de Colosal, la que sí le dice la verdad.